Vanguardia en el tiempo. Es el siglo XIX, una época donde se encendió la luz del progreso y la humanidad detonó su infinita creatividad e insaciable ímpetu de tecnología. Y la industrialización era el rumbo de la prosperidad entre las naciones emergentes. En medio de tales conmociones sociales, se establecen las demarcaciones geográficas del naciente Estado mexicano. México, una nación territorialmente favorecida, delimitada por áreas privilegiadas de noble clima semitropical, rodeado de tibias aguas, al oeste el inmenso Océano Pacífico y al este el rico Golfo de México. De agreste territorio irregular, lo bordean en sus extremos dos cordilleras montañosas que regulan su clima. Son la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. A estas circunspecciones mexicanas, los caminos medianamente aceptables para transitar no llegarán hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando se modernicen los medios de transporte. Así que con este entorno, el caballo será el medio de transporte por excelencia. En un México con estas características surge una importante figura, procedente del pueblo llano, brioso jinete, personaje valiente, que representa a las minorías llevando su voz con justicia republicana e insurrección, buscando derogar por la vía de las armas todas las dificultades y carencias que sufren los habitantes del México del siglo XIX, en una naciente patria con destino incierto, y que sin dudarlo, por su amor a ella, la defenderá con el filo de su lanza. Él es el chinaco. Los chinacos son los prodigiosos jinetes de estas tierras, habilidosos en todas las suertes ecuestres, aprendidas en las haciendas y en las praderas, arriando el ganado que pastorean. Notable su velocidad de desplazamiento, diestros sobre las agrestes laderas de los terrenos sinuosos. Dominan con virtuosismo el uso de la riata, látigo, sable, lanzas, machetes y boleadoras. Armas prácticamente medievales, pero sin duda letalmente utilitarias para la guerra. Armas que al principio llevaron consigo por necesidad a la guerra, cuando se integraron como soldados populares a los conflictos bélicos que México sufrió desde su independencia y que de inmediato fueron reconocidos como los lanceros chinacos. No obstante, no despreciaban la oportunidad de arrebatar fusiles, pistolas o granadas o cualquier otra arma de fuego como motín de guerra a sus adversarios abatidos en campaña. No todos los lanceros eran chinacos. También habían campesinos, artesanos, cocheros y peones, pero la mayoría de los escuadrones de lanceros eran chinacos. El mítico significado del adjetivo chinaco proviene de vertientes distintas, pero dos son las más arraigadas. Una se origina de la etimología náhuatl y la otra, la leyenda la atribuye al usual clasismo novohispano, famoso por calificar a los individuos en base a sus características físicas. Se adjudicó chinaco por su preponderante cabellera china, típica de los individuos de origen mestizo o mulato, palabra que trascendió para transformarse a chinaco. La segunda hipótesis describe mejor las actividades que constituyen las andanzas chinacas, acentuándolo como el justiciero de los valles, proveniente de la palabra náhuatl sinaca, que transmutado a la lengua española le da el significado de murciélago, calificativo que lo describe con gran precisión, puesto que la mayor parte de las escaramuzas y misiones de los escuadrones de lanceros chinacos durante las guerrillas chinacas en la intervención francesa, particularmente se realizaban por las noches, en un tono de sigilosa cautela. Otra versión, poco menos potente, indica que viene del xinacatl, que significa desnudo, y que por la naturaleza de su tipo de pantalón descubierto,
asumiendo que llevaba el trasero desnudo. La descripción de su ropa es especial. Se constituye de un conjunto de prendas únicas que le otorgan una autenticidad dentro y fuera del campo de batalla. El chinaco usa sombrero de palma, de ala ancha, llamado jarano. En la cabeza, algunos cuantos utilizan paliacate, tipo Morelos. Cotona de cuero, que hace las veces de chamarra corta, terminando a lo largo antes de alcanzar la cintura. Le cubre la cadera una faja de tonos lisos. En las regiones norteñas, o durante el invierno, no faltaba el abrigador zarape, indispensable para darles calor en las gélidas noches en las Sierras Madres, al cumplir sus guardias guerrilleando en tiempos de la chinaca. Su pantalón es confeccionado de cuero, pero también se hacían de gamuza, abiertos de los cantos, a la altura de las pantorrillas, pudiéndose ajustar con cordones de cuero aunados a la prenda. Pantalones que eran decorados de bordados y repujos, que le daban al portador su personalidad. Por eso hubo algunas personas que también les llamaban cuerudos. Por debajo calzones de manta, trae botines y espuelas. Sin embargo, también los chinacos formaron parte de compañías de infantería. Nuestros protagonistas no hicieron caso omiso en el momento de atender el llamado insurgente a la cita independentista, convocada por el cura Hidalgo en 1810. Un número abundante de chinacos de los lugares más recónditos de la Nueva España engordaron las fuerzas rebeldes a lo largo del desgastante periodo que tuvo lugar el proceso histórico independentista. Esta adhesión, junto con el imperante apuro de conformar velozmente un ejército improvisto, generó un punto de quiebre. Se capitalizaron las habilidades chinacas para la formación de escuadrones de caballería ligera élite de lanceros. Estos escuadrones formaron un legado historiográfico trascendental en todos los conflictos militares del México independiente del siglo XIX hasta mediados del Porfiriato, periodo que experimentó inevitablemente una renovación militar natural, empujada por el avance tecnológico armamentista global. La Rebelión de Independencia de Texas es la guerra en la que por primera vez participan oficialmente los escuadrones de lanceros dentro del ejército mexicano. Proporcionaron su fuerza satisfactoriamente en las batallas de El Álamo y Goliat, durante la expedición santanista para sofocar la insurrección de los rebeldes tejanos en 1835. Generaron un impacto tan competente a la caballería mexicana por motivos muy simples. Las armas de fuego de repetición prácticamente eran inexistentes en los ejércitos de principio de siglo. De este modo, las armas con que contaban las Fuerzas Armadas demandaban un proceso complejo de carga, que obligaba a los regimientos de fusileros o carabineros a realizar un procedimiento de reabastecimiento de arma muy lento, consistente en 5 pasos. Acción que en óptimas condiciones y en manos de fusileros muy hábiles, concedía un rendimiento de tiro de 5 disparos por cada 5 minutos, aproximadamente. Este valioso tiempo entre disparo y disparo, para las cargas de caballería, eran benéficas en exceso. A velocidad de corcel, los chinacos utilizaban las pausas de reabastecimiento de la infantería para proferirles a sus enemigos cabalgando a gran velocidad a la carga, estocadas y cortes mortales, causando heridas muy graves con sus lanzas de más de 3 metros y sables personalizados. Incluso les daba tiempo de virar nuevamente hacia el enemigo y contracargar, consiguiendo grandes bajas y las desbandadas de las filas. Llega 1846, y con el profundo descontento de México por la anexión de Texas como estado de la Unión Americana, se dieron conatos de escaramuzas en la frontera de Coahuila con los tejanos. Y bajo estos pretextos ocurre la invasión de los Estados Unidos, una guerra de intervención donde los lanceros chinacos tienen nuevamente la consigna de proteger la nación. Esta vez
se reflejan en números mayores. Los volúmenes de nuestros héroes populares se multiplicaron en las distintas batallas de la invasión. Monterrey, La Angostura, Los Ángeles, Sacramento, Molino del Rey, Palo Alto, Puebla. Registros de los presentes refieren que tan solo en la batalla de La Angostura en Nuevo León se contabilizaron en los estadillos de los ejércitos más de 2,000 lanceros, distribuidos en múltiples escuadrones de diversas regiones del país. En el parte de guerra del general estadounidense John E. Wall registra que un cuerpo inmenso de lanceros descendió de la montaña, cruzó el arroyo seco tomándoles la retaguardia a sus tropas, e intempestivamente, en una feroz carga de mortíferas lanzas, por su flanco izquierdo, los chinacos provocaron dispersar a la lanza calada las columnas de infantería del general Wood, haciéndole mortíferas heridas a los infantes. Se apoderaron los lanceros de Miñón, piezas de artillería y trenes con víveres yanquis. De 1858 a 1861, se gesta la Guerra de Reforma, una guerra civil mexicana entre dos bandos ideológicamente contrapuestos en la política. Liberales contra conservadores tratan de destruirse. Esta vez, los chinacos están defendiendo ambos bandos, y sus acciones de campo no dejaron de ser determinantes en la campaña o en la guerrilla. 1862. Napoleón III y el embajador francés en México, Dubois de Saligny, convienen desconocer los tratados de la Soledad. Hacen quedar sus tropas en Veracruz para cobrar su ridícula deuda al tenor de los cañones. Y da inicio la intervención francesa. El contexto de las fuerzas chinacas ante los franceses es particular. El sistema del aparato de guerra chinaco se regionaliza y con autenticidad cobra un sentido de pertenencia entre los propios chinacos, que conforman escuadrones regionales autónomos, lanceros que ahora defienden desde lo muy profundo de sus parapetos sus tierras natales. En esta intervención, los chinacos son sumamente valorados y respetados por la sociedad simpatizante de la resistencia. Los comandan líderes autóctonos que adquieren una relevancia de primer orden en los controles de mando republicanos. El resultado de su acecho hostil es tan efectivo ante las brigadas francesas en terreno sinuoso que adquiere el carácter frente a la sociedad antiimperialista de grandioso héroe popular, a través de la guerrilla chinaca. En la batalla del 5 de mayo, en Puebla, chinacos del Cuerpo de Lanceros de Toluca, de Morales Puente y los de Oaxaca, mandados por Félix el Chato Díaz, en el frugor de la batalla, aproximadamente a eso de las 2 de la tarde, momento cúlmine antes de que Zaragoza y compañía estaban próximos a vestirse de gloria, arremeten una carga de caballería, un vendaval de lanzazos y sablazos contra el batallón del conde Vivescu, del 99 de línea, a los gritos de ¡Al monte! ¡Al monte! Compañías francesas que por instantes creyeron estar a salvo, recibiendo la ayuda del general conservador mexicano. Vaya decepción, pues se trataban de los gritos de mofa de los chinacos lanceros vociferaban durante el dantesco ataque de lanzas. Compañías francesas que de inmediato huyen y se repliegan con grandes bajas. Un año más tarde, en 1863, cuando se llevaron a cabo los delirantemente heroicos eventos de la defensa del sitio de Puebla, la participación de los grupos guerrilleros de chinacos fueron abundantes y sobresalientes. Se concentraron dentro de las filas del Ejército de Oriente, a cargo del generalísimo Jesús González Ortega. Extraordinario papel presentaron vendiéndoles la toma de la ciudad a los franceses carísima, letalmente activos en las más de 1,303 bajas que el sitio generó a los europeos en esos 62 días que estuvo sitiado Puebla. El general poeta Vicente Rivapalacios
apoyándose de su patriota líder guerrillero Nicolás Romero, el León de la Montaña, al mando del escuadrón bautizado como los Lanceros de Zaragoza, son el emblema activo de la chinaca michoacana. Un dolor de cabeza para el mariscal Bacín en las zonas serranas de Zitácuaro y el oriente del Estado de México. Guerrilla que ostenta ser el azote más efectivo contra la usurpación. Otros notables guerrilleros que hostigan y destruyen franceses y traidores con gran éxito eran los chinacos de la guerrilla de El Lancero de la Libertad, Crescencio Morales, los de Antonio Rojas, muerto en combate, de Antonio Álvarez, veterano del 5 de mayo, Nicolás de Regulés, que pulverizó a los belgas de la guardia personal de la emperatriz Carlota, y muchos otros vigorosos grupos locales a lo largo de todo el territorio. Fue de este modo, y con la entereza y sacrificio de todos estos hombres, que la prolongada resistencia de la chinaca produjo a los republicanos a la victoria final, que llegó con la batalla decisiva en 1867 en Querétaro, derrotando al Segundo Imperio. Valerosos hombres que estuvieron en los momentos más difíciles para la patria, derramando lágrimas y sangre por su causa, la cual defendieron hasta la muerte. Sufrieron las penurias de la desnudez, las carencias de alimentos, el parque, las armas, abrigo, etc. Dudaron y lloraron, pero la esperanza permaneció con ellos, derrochando heroicidad y bravura hasta la locura, pues su causa era México. Así lo plasma el dramaturgo general poeta Vicente Rivapalacios, en su composición que muy seguramente escribió en algún monte húmedo de la Sierra Michoacana, sentado bajo un cedro, dándole la despedida a la derrotada emperatriz de los belgas. En tanto los chinacos ya cantan su victoria, guardando tu memoria sin miedo ni rencor. Dicen mientras el viento tu embarcación azota: adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Somos vanguardia en el tiempo. Si te ha gustado el video, te invitamos a que lo compartas en las redes sociales de tu preferencia, o bien por WhatsApp. Es una manera de hacer llegar a las personas conocimiento y datos históricos de importancia. De igual manera, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones. Es una manera de ayudarnos y hacer crecer esta fuente de información, de divulgación, de interés histórico. Nos vemos en la próxima para subir nuevos videos que esperemos que te gusten. Hasta pronto. Somos vanguardia en el tiempo.